Les habla el doctor Eric Fear y les invito todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde a compartir conmigo un momento de reflexión y de alegría. Y eso en la radio MDQ, en el 107.6 de la FM. Hasta prontito. Hola, buenas tardes a todos, buenos días los que están un poco lejos. Soy el doctor Eric Feart y aquí acompañándoos durante un poquitín menos de una hora en Tenerife, y me podéis seguir también en mi canal de YouTube que se llama, es muy complicado, me comí mucho el coco antes de ponerlo, el canal del doctor Eric Feart. Más o menos como el nombre, ¿no? Algo así. Que en realidad, igual que el nombre de este programa, ¿para qué poner un título pomposo? Con que mi nombre me va. Como me llamo así, pues tampoco está complicado. Así que hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado en estos últimos programas, que son las dos heridas, abandono y traición, ¿vale? Vamos a entrar un poquitín más en cada una de ellas. Y vamos un poquitín a darnos cuenta, primero, cómo se manifiesta y sobre todo al final cómo se trata, ¿no? Porque es muy bonito decir que tienes una herida, pero que es incurable, o sea, como las enfermedades que tenemos hoy en día, ¿no? Expuestas, como la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, el Parkinson, que parece más bien, cuando oyes una cosa de estas, una sentencia. O la diabetes, por ejemplo. Ayer vi un paciente con diabético y estaba pues deprimido, joven, 40 y tantos años, y no estaba bien porque le acababa yo de denunciar pues que era diabético. Entonces creo que no solo es bueno diagnosticar, pero una diagnosticado me parece tan importante dar el tratamiento, o sea, darle. Dicen que es muy bueno, yo pienso que en psicología parte del tratamiento es el diagnóstico. Cuando uno sabe lo que le pasa, cuando uno reconoce qué tipo de herida tiene, es una gran parte del tratamiento. En este caso vamos a hablar vamos a hablar primero del abandono y más tarde de la traición, y curiosamente cómo algunas como diría yo, profesiones son típicas de uno y de otro. Muy curioso, porque evidentemente cuando uno, digo bien, se siente abandonado, su tendencia natural para que no lo abandonen es agarrarse, ¿no? O sea, esa manifestación máxima, ¿no? De cómo escondo este abandono, me agarro bien fuerte para que no me abandonen. O sea, entonces vamos a ser los abandonados, gente con una fuerte dependencia emocional y en muchas otras cosas dependientes. Evidentemente, cuando uno se siente abandonado, siente una carencia, una falta de, y generalmente es de amor. De un amor seguramente paterno en las mujeres y materno en los hombres. No es exclusivo, o sea, que puede haber una y otra, o sea, que tampoco es que, pero es donde más se nota en las parejas, sobre todo cuando ha habido una falta de cariño que se manifiesta como abandono, esa sensación de vacío, ¿no? Que pueden mucha gente tener dentro, que claro, se va a manifestar aún más cuando ese vacío fuera del nido familiar se encuentra con una persona que le hace ver ese vacío, en el sentido que, por ejemplo, ¿cuánta gente
podemos decir, con esa herida de abandono, compensa fuera de ella con tener muchos amigos, muchas relaciones incluso amorosas, en caso de hombres con mujeres, en caso de mujeres con hombres, que son, podemos decir que son gente fácil, fácil de enamorarse, fácil de encontrar a alguien. Claro, obtienen aptitudes muy buenas, tanto psicológicas, porque el que es abandonado necesita de manera muy ansiosa ese cariño, ese amor. Entonces va a empezar a ver dónde lo puede ver, incluso en su familia, lo más importante. Entonces se vuelven generalmente los abandonados unos extraordinarios psicólogos, capaces de detectar el amor en cualquier tipo de señal. Entonces están como escrutando alrededor de ellos esa pequeña señal de amor, que ellos lo interpretan como amor, y evidentemente se convierten en la presa fácil de cualquier depredador que huele esa falta. Y evidentemente qué fácil es jugar con una persona necesitada de amor, porque evidentemente la necesidad de ese cariño olida por una persona, va a poder jugar perfectamente un juego bastante perverso, puesto que le va a ofrecer lo que él desea a las dosis que él que el propio depredador va a considerar, creando en esa dependencia aumento. Es decir, puesto que yo me siento abandonado, esta persona a mí me parece lo ideal, porque evidentemente cuando un depredador se acerca a alguien que es abandonado, va a conocerlo, va a estudiarlo, va a conocer su historia, su familia, porque el que es abandonado normalmente es bastante abierto en su privacidad, lo cuenta todo. Y al contarlo todo, evidentemente no se da cuenta que sus armas, todo lo que él conoce, está bajando completamente su guardia, sus sistemas de alarma que le permitían antes darse cuenta que se estaba acercando a un depredador. Pues en este caso el depredador, el haber olido este fenómeno, hace que la víctima deje todas sus alarmas, cuente toda su historia de arriba a abajo, y ya entonces, como un caballo de Troya, entra en el alma de ese abandonado, suelta a sus soldaditos en el interior de esa alma y empieza lo que se llama la destrucción del pobre abandonado, que tardará años en reconstruirse, porque evidentemente es, como dicen algunos psicólogos, es un auténtico huracán, fuerza 5, que no deja árbol en pie, ninguna raíz, se encuentra el alma completamente desnuda y con un dolor importante, un dolor que evidentemente puede ser muy difícil a veces de recuperar, y pasan años hasta que el propio abandonado se da cuenta que es manipulado, porque el abandonado al tener esa necesidad de amor, incluso es muy difícil que él critique a esa persona, muy difícil, es incapaz de ver lo que todos ven alrededor suyo, es incapaz de sentir lo que el depredador siente por él o por ella, porque en realidad no siente nada. Es complicado convencerse de que una persona es capaz de no sentir algo cuando el abandonado siente el amor más brutal, más extraordinario, algo jamás visto en su vida, lo que hablamos la semana pasada, la alma gemelización, es decir, la media naranja encontrada. Y claro, esto es el depredador, donde ahí se coge las manos, las frota y dice: aquí hago mi fiesta. Y efectivamente hace su fiesta, porque después de esa seducción que ha ocurrido, esa seducción que puede durar un mes, semanas y tal, donde el abandonado es totalmente
fascinado, encantado, donde encuentra el hombre o la mujer de su vida, donde todo es perfecto, donde ha encontrado lo que le faltaba, ha podido llenar ese vacío que en realidad, mira, volviendo un poquitín atrás, si nos fijamos en lo que yo decía al principio, es decir, cuando un chico se siente abandonado, busca afuera el amor que no tuvo dentro, se aumenta su capacidad empática, tiene un montón de amigos, relaciones una detrás de otra, y cuando se encuentra con una depredadora de esta, lo primero que hace la depredadora es cortar con todas las amistades y aislar a su víctima, y donde efectivamente esa persona en ese momento, cuando está aislada, que es el segundo paso, entonces ejerce el depredador su control, es decir, ya está bajo a su control, empieza la manipulación. En lo que abarca la manipulación, puede ser con intenciones económicas, con intenciones cualquiera, que se le ocurra a cualquiera de estos depredadores. Finalmente, cuando ya ha obtenido lo que desea, es decir, cuando la víctima está depredada, comida, podemos decir destrozada, donde ya no le es útil, directamente la fase de abandono. Esa fase de abandono que efectivamente puede tardar más o menos, depende de cada uno, y a veces no se abandona porque mantiene un cierto poder sobre la víctima y va sacando lo que desea, dinero, que es lo más frecuente, o objetos, a saber, porque cada depredador tiene en su cabeza lo que necesita para él, que evidentemente es solo esas personas son capaces de saber lo que ellos quieren, y puede tardar años, pero una vez que abandona, el abandono normalmente es brutal, y frecuentemente se realiza cuando el depredador ya ha localizado a otra víctima con la misma intención, es decir, volver a seducirlo, volver a conocerlo, estar dentro de esa repetición que le funciona muy bien, porque conocen muy bien la psicología, son maestros de la simulación. De hecho, muchos de estos depredadores son artistas, políticos, tienen ansia de poder, puesto que hablan muy bien, tienen una facilidad de palabra increíble. Mienten, como decimos, sin pestañear, y cuando digo sin pestañear es que a veces somos incapaces de ver cuando uno miente, que por supuesto ellos lo declaran como una verdad absoluta, y la pobre víctima pues bebe de sus palabras como si fuera agua bendita. Y cuando, claro, darse cuenta de que esto es así, evidentemente tarda tiempo. Pues lo que hay que hacer es convertirse en alguien exterior. Es decir, el tratamiento de esto es poder separarse para poder ver. No queda otra. O sea, es lo que llamamos tomar distancia, distancia y tiempo, evidentemente, porque no se realiza que la persona depredadora se tarda muchísimo tiempo realizarlo. Ponerle sus adjetivos, efectivamente ninguno bueno, es decir, realmente dar los adjetivos que él tiene. Y evidentemente, como se dice, ¿no?, el contacto cero, es decir, no ver a la persona o lo menos posible, porque evidentemente si al final de unos años se acaban teniendo hijos, el contacto cero es casi imposible, pero evidentemente cuando uno tiene hijos con este tipo de personajes lo van a pasar mal, porque
el chantaje emocional, la alienación parental, que es lo que hemos hablado en algún aspecto, es decir, que cuando el padre o la madre habla mal de la pareja a su hijo, pues el hijo suele creerse lo que el padre o la madre le dice sobre la pareja, y claro, al creerse eso, destruye esa imagen paterna o materna de él mismo, perjudicándolo a él personalmente, porque efectivamente su pareja, o sea, la pareja de la madre, el padre, lo que ocurre es que él le da igual que ella piense lo que piense de él, pero el que es perjudicado efectivamente es el hijo, que ese machaqueo que hay a lo largo de este tiempo, ¿no? Hace que esa imagen paterna sea destruida, y no olvidemos que nosotros mismos tenemos todas nuestras células un componente materno y un componente paterno. Somos 50-50. Lo que quiero decir con esto, que el reprochar a nuestros padres, uno u otro, cualquier cosa, va a influir directamente en nosotros. Es decir, el reproche al padre o el reproche a la madre, o a los dos, va a representar que vamos a no como funcionar. Reprochártelo a ti mismo. Es igual. Es decir, si tú reprochas a tu padre cosas, indirectamente te lo está reprochando a ti, porque vas a tomar la costumbre de no querer ser como tu padre, porque de alguna manera lo rechazas, ¿vale? Y no querer ser como tu padre, ¿vale? Es no querer ser tú mismo, porque eres parte de él. Vale, yo tengo, lo que pasa es que toda esta reflexión que usted está dando, este magnífico comienzo de programa, ¿cómo se pone? Ya me he dicho. Sí. Bueno, todo esto también es llevándolo a los límites, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es así? Es decir, bueno, en mi caso me lo dijo alguna persona hace mucho tiempo atrás, que yo aprendo por el contraejemplo. Me explicó que es no querer repetir, ¿no?, las cosas que yo considero malas, pero al mismo tiempo, como persona, yo soy muy consciente de las cosas buenas que mi padre ha tenido como padre. Y de hecho las valoro mucho las cosas que veo en mí que él me ha dado, las buenas. uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? O sea, creo que lo ideal entonces no solamente pensar en que todo es o es blanco o es negro, sino intentar encontrar un balance, ¿no?, entre todo, porque igual es que no se trata solo de reprochar, pero bien es cierto que como hijos, bueno, como cualquier papel que nos toque jugar en una relación con otras personas, no solamente como hijos hacia padres, sino como padres hacia hijos, o como amigos hacia amigos, exactamente, etcétera, etcétera. El ser consciente de entre comillas lo malo no significa reprocharlo. Hombre, a ver, es que claro, si uno tiene un padre que actúa de manera, no sé, delincuente, ¿no?, pongamos, ¿no?, y tú no quieres parecerte, o sea, no quieres ser delincuente a lo que tú, por ejemplo, ¿no?, es un ejemplo que estamos dando, ¿no? Hombre, a ver, es que la moral implantada durante la evolución de una educación de un niño es propia a cada uno. Es decir, hay hijos de delincuentes que no son delincuentes, y hay hijos de gente muy honesta y que se convierten en delincuente. Es decir, el mecanismo de un delincuente, o sea, es complicado. ¿Es propia la persona o es aprendido? Es buena pregunta, ¿no? Es a lo que voy. Pero lo que quizás pretendas decir que imitar al padre en cosas es propio de cada uno, de las cosas que te suenan a ti bien, que te gustan a ti, ¿me entiendes? O sea, lo que yo quiero decir es que
si tú rechazas a tu padre, te estás rechazando a ti. Es decir, cosas que tú eres, no cosas que tú ya has imitado, que son tuyas, ¿vale? Pero que hay cosas que realmente... A ver, lo que quiero decir con esto, claro, es que claro, ya ahora engancho, hay material aquí. Ahí engancho, claro, ahí engancho con una cosa que es la consecuencia. Es decir, no es que quiero que te quedes con el reproche, quiero que te afirmes frente a tu padre, aunque sea mentalmente. Es decir, la disposición es, si yo me siento débil frente a mi padre, necesito afirmarme primero ante él, aunque sea mentalmente. Es una necesidad. Es decir, que él te reconozca. ¿Vale? No que tú lo reconozcas, que él te reconozca, que vea el valor que tú tienes mentalmente, porque a veces los padres ya no están aquí, ¿me entiendes? O no quieres verlos. Entonces, vamos a dar la vuelta a este fenómeno. Es decir, vamos a ver que, ok, estoy yo aquí y mentalmente creas un escenario, un diálogo con tu padre ficticio, puesto que no hay esa conversación, pero debes saber que el cerebro no distingue entre lo que tú creas. De hecho, cuando sueñas, te levantas por la mañana y dices, joder, vaya sueño he tenido, me creía que volaba. A ver, es que es la realidad. Sí, lo que tú crees en tu cerebro, tú lo puedes creer. Es decir, por eso existe la psicoterapia, porque tu mente es capaz de crear algo que crees. Es decir, vamos, que no es del todo real. Pero que para que tu mente sí eso, para ti lo es. Lo es. Entonces vamos a utilizar esa capacidad que tiene la mente, ¿vale?, de crear una cosa, un diálogo entre tu padre, por ejemplo, en el cual tú te afirmas, es decir, recreas, porque claro, eso hay que hacerlo en tu casa, crear un diálogo en el cual tú te afirmas, hablas, dices lo que tienes que decir coherentemente. Es decir, no hay que dejar, cuando uno hace ese tipo de ejercicio, ¿no?, de afirmación entre la persona con la cual tienes dolor, ¿vale? Porque lo que buscamos es que ese dolor desaparezca, no que nos quedemos toda la vida con ese dolor y que esté ahí y que realmente impida ser feliz, y que tu autoestima sea baja por culpa de no haber resuelto este problema, ¿me entiendes? Porque evidentemente va a acarrear problemas, o ya han acarreado problemas, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo llegar a afirmarse con el padre o con la madre, ¿no? Entonces, un diálogo, se establece un diálogo mental entre uno y otro, y el ganador de este diálogo tiene que ser el hijo. Es decir, ha de afirmarse, ha de ser reconocido, ha de sentirse. La conclusión de este diálogo, es que el niño que se afirma tiene que notar y sentir, sobre todo, el amor de su padre, la admiración. Es decir, no se quede con el reproche. El abandonado, sobre todo, eso es lo que tiene que hacer. El traicionado igual, ¿eh? Esto crees que para que el mecanismo es distinto. Pero el abandonado tiene que no sentir ese abandono, ese vacío producido hace años por los continuos reproches, desprecios, tú no vales nada, no sé cuántas cosas, eres un inútil, no sabes. Bueno, es que cuando uno es abandonado y el padre está tan ocupado en hacer sus cosas, evidentemente el niño está desplazado y muchas veces hasta humillado frente a los demás, sin ningún tipo de pudor de los padres, que es realmente rechazado, humillado, y todas esas heridas que son reales, es decir, no se ven porque no son heridas físicas, pero son heridas de la mente, del alma, ¿no?, como se suele decir, y evidentemente hay que curarlas. Aquí estoy para justamente en esa labor de darle la vuelta a situaciones que son muy complicadas y esclarecerlas. Es decir, dar la vuelta es volver a que el padre que tanto despreció a ese hijo,
o a esa hija, ¿no? Sea capaz el hijo él solo de reconstruir un escenario en el cual el padre vuelve a amarlo, pero desde un punto de vista sentir, no mental. Es decir, realmente que el niño se pueda volver un adulto reconocido por el padre. Vale, pero entonces ahí es que esto tiene muchos matices y deja la puerta abierta a muchos escenarios. Primero me llama la atención eso del ganar, ¿no? El ganar esta hipotética conversación en la que te reafirmas, entiendo que es contigo mismo. En realidad no se trata de competir con la otra persona de quien ha tenido la peor vida o la mejor, sino simplemente de estar tranquilo con lo que tú eres como persona. Es que cuando yo hablo de ganar es eso. No es un enfrentamiento, pero que pueda haberlo. Pero la intención no es ganar o perder, es afirmarse. Es decir, respeto, que tu palabra sea oída frente a tu padre. Pero entonces me lleva a lo siguiente, según lo último que usted está comentando, sobre todo en estas heridas con los padres y las madres. ¿Y qué pasa cuando no? A ver, yo le voy a hablar de mi experiencia, claro. y por supuesto de mí. En mi caso, yo estoy muy tranquilo con la persona que soy. A pesar de, y con mucha suerte, que he tenido muchas oportunidades en mi vida en las cuales han llegado personas y han ocurrido situaciones que me han llevado a forjar lo que soy, buenas, pero también malas. Entonces por eso yo digo, no, a pesar de y con la suerte de, yo como persona soy la hostia para mí mismo. Y se lo digo con toda la intención del mundo. Entonces, usted hablaba sobre que la resolución final tiene que ser sentir ese amor, ¿no? De que no sentiste de tu padre, de tu madre o de cualquier esa persona. Lo sentiste en un momento de tu vida, pero evidentemente lo olvidaste, es el nacimiento. Vale, pero ¿y qué pasa cuando ese amor no existe? ¿Cuándo? Cuando ese amor no existe, ¿qué pasa? Porque claro, ahí está la cosa, ¿no? Porque en realidad, sí. ¿Cómo puede crear algo? Usted sabe que yo cosas de las que usted hablaba, nosotros las personas que de cierta forma hemos sido abandonadas, traicionadas y todo, observamos muchísimo, claro. muchísimo, porque somos muy precavidos y nos gusta estudiar la situación en la que nos encontramos, sobre todo para saber dónde está la puerta de emergencia. Mira, es que lo que acabas de decir es que se funciona así. Si tú tienes una herida, tú no quieres sentir esa herida. No quieres, evitas. Exactamente. Es que así. Sí, no, es que a mí todo lo que usted está diciendo lo estoy entendiendo muy bien, pero me encanta. Es que hay demasiados matices dentro del mensaje, ¿no? Que recordar. Lo cierto es que para cualquier persona, para todas las personas, su caso o su sentir será totalmente diferente y único, a pesar de que se repitan ciertos patrones. Claro. Pero bueno, ¿cómo llegas a la conclusión de sentir ese amor cuando ese amor no existe? Bien, cuando hablo de crear algo, es que se crea. Es decir, puesto que si no ha habido amor, ¿no? Por parte padre o madre, ¿no? Hay que trabajar en ello. Es decir, es que no es chas y lo produzco, no. Hay un trabajo, se tarda en establecer esa conversación, porque hay que reforzar la autoestima. Uno puede sentirse ser la hostia, ¿no? Como dices tú, ¿no? Pero si no es reconocido por la persona que tú quieres que sea reconocida, en el fondo, aunque lo seas... Lo que pasa es que reconocimiento es una palabra diferente a amor, ¿eh? Y en eso hay que estar muy conscientes, porque ya también hablándolo desde mi propia experiencia, yo siempre fui el loco de la familia, la oveja negra, el loco, el que cuando niño no era un rebelde sin causa, pero me la sudaba que mis tíos o quien sea no me quisieran, como de repente quería a otros primos míos, ¿no? O otros miembros de la familia. Pero con el tiempo, más allá de ser, no es que he ido en contra de la corriente de nadie, simplemente he intentado ser fiel con lo que soy yo como persona. Pero con el tiempo, de hecho, el reconocimiento me ha llegado sin ni siquiera esperarlo, ni pedirlo, ni pensar en ello. Por ejemplo, cuando fui padre,
Recuerdo 2 o 3 meses después se me acercaron 2 tías a decirme, uy, mira, la verdad es que nosotros estamos preocupados porque que hablábamos entre nosotras y el loquito va a ser papá y la verdad es que qué bueno que seas el papá que eres. Y yo, bueno, pues toma, hostia, gracias. Yo qué sé, vale, gracias pues, pero ahí está. También igual, recuerdo en alguna conversación mi padre me lo habrá dicho, me lo dijo también a su manera, ¿no? Esto de que, sí, yo sé que tú de repente puedes estar por ahí teniendo una vida loca y sales a beber y sales de fiesta y eres así todo loco, pero yo estoy tan tranquilo porque yo sé qué persona eres. Y, pues gracias, ¿no? Bien. Y incluso de otras personas que, mira tú, la persona que eres a pesar de que yo no estuve, de que no tuviste quien te guiara, de todo, la verdad que es que bien que eres la persona que eres, ¿vale? Bueno, bien, gracias. No le voy a decir que no da un gustito al corazón porque lo da, ¿no? Da gustito cuando uno le dicen cosas como esas y sobre todo cuando se trata de algo de alguien que te importa. Exacto. Pero vale, eso es una cosa, eso es reconocimiento. Pero eso no es amor. Es que es raro que haya amor y que no haya reconocimiento, no sé. Vale, entonces por eso decía, ¿sabes que hay una película que si no la has visto se la voy a recomendar? De hecho, esta fue la película que al verla me mandó a mi primera terapia psicológica. Yo se lo he comentado alguna vez que yo he tenido mis espejos en personajes de películas, ¿no? Antes no había internet como ahora. Claro, perfecto. Entonces... Lo que yo decía la vez pasada sobre la importancia del arte. Exactamente. Hay una película que se llama The Perks of Being a Wallflower. Es algo como que las ventajas de ser un marginado. Creo que está en Netflix todo. Ah, sí, ok. Y bueno, hay una parte en la que un chico se enamora de una chica, pero la chica como que se enamora de puros patanes, ¿no? Y él va y habla con el profesor y le pregunta, y el profesor le dice algo que a mí me quedó siempre en la mente, también es una de las frases que me quedó en la mente desde la primera vez que vi la película. Es como que la gente es algo como que tú solo te dejas amar como tú piensas que te lo mereces, ¿sabes? Como que a ti te van a amar como tú piensas que mereces ser amado. Refiriéndose a esta chica que se enamoraba de puros patanes, que la trataban mal. Como que no todo el mundo está listo para ser amado. Bueno, era un reproche que le estaba haciendo él a ella porque él no la consiguió. Entonces, claro. No, pero sí, pero al final esta conversación no fue con ella, ¿eh? Esta conversación fue con su profe, que era como su mentor, ¿no? Ah, vale. Como que le pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y uno le dice, bueno, es que en realidad la gente se siente amada hasta el punto del que lo merece. Mira, es que lo que hablábamos antes de las heridas, ¿no? De las heridas del alma, ¿no? Mientras no tratas tu herida, vas a traer justamente lo que a ti te hace falta. Es decir, si tú todavía no has tomado conciencia que tu herida es de abandono, porque manifiestas todavía ese abandono o esa traición, vas a traer gente que te va a abandonar. Y el que es traicionado va a traer gente que lo van a traicionar. Olvídate, es así. O sea, no a ver, uno no quiere acercarse con gente así. Pero es que si tú no tomas las riendas de tu vida, si tú no decides poner fin a ese cuando digo poner fin, es un mecanismo, ¿no? El reconocimiento de una herida, de un dolor, de una cosa que se va a repetir, porque hasta que tú no ves justamente ese conflicto, si tú no vuelves a vivir con unas herramientas distintas de cuando lo viviste, es decir, ves una escena y intentas abstraerte, o sea, sigues siendo tú y la persona con la que tienes el conflicto, tienes que crear un personaje, podríamos decir, que está viendo la situación desde otro punto de vista, pero valorando las dos partes, o sea, ni menospreciando una, ni dándole más valor a otra, sino objetivamente, a ver, ¿cuál es la situación de este personaje? ¿Cuál era la de este? Vale, ¿por qué discutieron? ¿Qué les llevó a llevarse tan mal tantos años? ¿Qué es lo que ha habido ahí para que este siga cabreado con este? ¿Qué fue tan grave que hizo? ¿Vale? Es tan imperdonable ese acto tan vil, tan que no digo que no lo sea objetivamente, pero a ver,
Si vamos a seguir así, o sea, peleados padre, madre, hijo. Bueno, pero ahí también viene algo que hemos dicho, que he dicho yo antes, que la resolución de problemas no siempre significa quedar bien con alguien, significa simplemente quedar bien contigo. Pues es que eso es lo fundamental. A ver, mucha gente cuando hablo de esto, no, pero es que mi padre ya no está, es que mi madre ya no está, no, es que el problema no es ni de tu padre ni de tu madre, es tuyo. Si lo que quieres es mejorar tú, que ellos no han hecho su trabajo personal, porque es un trabajo personal, es tuyo. Es decir, nadie se va a beneficiar más de esto que tú mismo. Es decir, olvídate que porque tú no quieras curarte la herida, la que sea, ¿no? Por ejemplo, abandono, traición, humillación, bueno, como hay 4 o 5 ya ni me acuerdo. Entonces, imagínate que tú hasta que no te das cuenta que tú esa herida la tienes y que muchas veces reaccionas de manera automática por esta herida, porque es que se reacciona automáticamente. Es decir, sientes que te van a abandonar o que te van a traicionar, ¡bum!, ya estás en alerta. Y lo estás automáticamente. Saber que esa alerta es producida por esa herida es un paso enorme. ¿Me entiendes? Porque sí, hay gente que pasa su vida entera sin prestarle atención ni siquiera a esto. Y lo que están haciendo es respondiendo a esa herida. Y respondiendo a las personas mal. Cuando realmente igual dice, pero ¿qué he dicho? ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero que no sé cuánto tal? No, es que la realidad es otra. Es que le has hecho daño, ¿me entiendes? Y por eso te abandona, ¿entiendes? O por eso te traiciona, ¿sabes? Es que es ahí. Por eso pienso que es tan importante el tratar este tipo y que el resultado de la curación de esas heridas pasa justamente que heridas producidas todas en la infancia, no hay nadie que se haya salvado. Nadie se salva. Nadie. Todos tienen alguna diferente. Todos. No, por eso mismo, cuando yo veo, gente, ¿no? Que por la calle, a veces hasta, lo hablábamos antes, ¿no? Y quería hablar un poco de las profesiones, ¿no? Adaptadas por ejemplo, al que es traicionado, bueno, policía. Claro, no se fía de nadie. Dice, a ver, ¿qué tienes ahí? No, pero enséñame, pero vamos, ¿hasta dónde? Así son los traicionados. No se fían de nadie, excelentes policías, detectives, ¿me entiendes? Incluso jueces, ¿vale? El que se ha abandonado, pues va a ser más, pues, en la empatía, va a tener pues, psicólogos, médicos, enfermeras, o sea, cada herida va a tener su profesión. O cada profesión en general tiene un perfil detrás que corresponde realmente. Es decir, a un traicionado le pones como psicólogo, pues mal va, creo yo. Ahora, yo sé que el desarrollo de lo que sabemos, lo que se sabe sobre todo sobre la mente del ser humano está a años luz de la parte física del ser humano, ¿no? ¿Por qué no a estas alturas, ahora que es tan importante, no hace 3 décadas no era así, y hace 5 pues menos, ¿no? ¿Por qué no hacer hincapié en el trabajo de estas heridas cuando suceden, que es a temprana edad? O sea, ¿por qué tiene que estar el 99% de las personas lidiando con sus heridas que llevan 30, 40 y quién sabe cuántos años llevando encima? Porque no se conocían. Esto es nuevo. Esto es como lo que en Carrefour es la oferta, es lo nuevo. Es decir, que no es tan nuevo, porque esas heridas son heridas transgeneracionales. Generación tras generación, y ahora hay una toma de conciencia de que esto, esas actitudes, tienen, podemos decir, componentes comunes que se han reagrupado en heridas, ¿no? De manera, vamos a ver, hay incluso en algunos fenómenos esquemáticos cerebrales que corresponden realmente a esquemas psicológicos, o sea que no hay una correspondencia anatómica, en algunos casos de algunos esquemas,
y esto es nuevo. A ver, lo que estamos aquí hablando es muy reciente. Este tipo de cosas. Te diría yo que hay poca gente que habla de esto. De esto ya lo hemos hablado alguna vez, que hay muy pocos sitios donde podemos hablar abiertamente de estos temas. No porque es porque simplemente no se sabe. Hay mucha gente que todavía, muchos psicólogos y médicos y tal, o personas que es que desconocen completamente estos temas. Y sufren toda la vida, ¿eh? O sea, no es que... Claro, ahora lo que se está encontrando son algunos tratamientos. Evidentemente, los tratamientos médicos van a servir para lo que es la crisis. Es decir, la persona que no duerme, está deprimida, en plena relación... Claro, va a servir para las consecuencias, claro, del problema. De la gravedad. De la gravedad, porque evidentemente una depresión hay que tratarla. Si una persona tiene insomnio hay que tratarlo, si tiene ansiedad tiene que tratarlo, porque tiene que seguir funcionando, tiene que seguir trabajando. Doc, usted sabe que bueno, nos queda poco tiempo, pero cuando usted comenzó el programa el día de hoy dedicó una buena parte a hablar sobre el depredador. Sí. Y me gustaría volver atrás para preguntarle algo al respecto, ¿no? Porque de hecho lo vemos reflejado en inmensidad de series televisivas, películas y todo, ¿no? Estos dos roles, ¿no? De la persona que con baja autoestima por heridas X y del otro que se aprovecha de esto. Y este depredador también... a ver, la primera pregunta es, ¿él es consciente de que juega ese rol? Y la segunda y la segunda es, su conducta también vendrá, ¿no? Determinada por también sus propias heridas, ¿no? A ver, es complicado hacer entender eso. Eso es como la creencia del bien y del mal. Es decir, ¿crees que existe el bien? Sí. ¿Y crees que existe el mal? Es eso. Es tu pregunta en su raíz. ¿Hay gente capaz de hacer esto intencionadamente? Sí. Ahí va. La respuesta la tienes tú mismo. Claro. Pero bueno, también habrá mucha gente que no se dará cuenta, así como no se da cuenta y pasa toda la vida con su herida abierta y cargando la cuesta, siendo el abandonado o, entre comillas, la víctima, ¿no? Pero bueno, a ver, es que claro, tú no te imaginas lo que consiguen esos depredadores, que ellos, en muchos juicios que están habiendo, invierten los roles. O sea, ellos son las víctimas y el abusador es el otro. O sea, son realmente manipuladores impresionantes. Y el mismo juez es incapaz y acusa a la víctima de malos tratos, de tal, cuando realmente es la otra persona. O sea, es muy difícil, la labor de juez en estos casos, cuando se hace de manera exhaustiva, ¿no? O sea, no de manera negligente. Evidentemente, cuando se hace de manera negligente, como el ser médico, si eres negligente en tu trabajo, destrozas. Hay profesiones que son realmente que hay que tener una cierta capacidad de tomarse cada caso como cada caso. Es decir, tomar tu tiempo, estudiarlo para no equivocarte. Es decir, y aún así, pues, sobre todo en temas de juicios donde, claro, uno miente y el otro dice la verdad, y como decía yo antes, dices que el que miente no pestañea. Claro, ¿me entiendes? Y él es el que imagínate, se hace pasar por víctima. ¿Y el juez qué va a hacer? Pues es que es muy complicado, no hay un detector de mentiras. Y si lo hubiera, son capaces incluso de falsearlo. Bueno, usted sabe que yo hace un tiempo adopté esta frase para mí también, ¿no? Sobre todo porque yo soy fiel creyente que los problemas hay que enfrentarlos y afrontarlos todos. Si no eres parte de la solución, seas víctima o victimario, eres parte del problema. Se la dejo por ahí. Nos toca despedirnos. Lastimosamente el tiempo pasó volandísimo. Pero bueno. Pero como siempre, increíble. No me he dado ni cuenta. Esta vez sí que es verdad que no me he dado ni cuenta. Bueno, pues a los oyentes de MDQ en el 107.6,
y en el canal de YouTube donde este vídeo también se va a reproducir. Les digo pues hasta la semana que viene, miércoles a las 3 de la tarde aquí en Tenerife. Un saludo, muy buena semana y espero que tengamos todos muy buena salud mental. Buah. Hasta pronto.